Ninguna mujer duraba más de una noche en aquella mansión. Las renuncias eran siempre un espectáculo de humillación y desesperación, culminando en maletas arrastradas, gritos y el sonido de una puerta cerrándose de un portazo. Para los 4 hijos del multimillonario Vicente Villaverde, aquello era un juego delicioso. Cada nueva niñera que cruzaba el imponente vestíbulo de entrada era solo la siguiente pieza a ser derribada en su tablero y, hasta entonces, la victoria siempre había sido aplastante y unánime. Aquella noche no fue la excepción. La 7ª candidata en 3 meses bajaba las escaleras, el rostro desfigurado por el llanto, el uniforme manchado de pintura y el cabello pegado con una sustancia pegajosa. «¡Son demonios!», gritó hacia el vacío de la sala, la voz entrecortada por el pánico y la furia. Desde lo alto de la escalera, 4 pares de ojos observaban la escena con un brillo victorioso. Mariana, la mayor, con sus 12 años, mantenía los brazos cruzados y una sonrisa de desdén en los labios. Valeria, de 10, se mordía las uñas, pero sus ojos danzaban con malicia. Enrique, con 8, apenas podía contener una carcajada, mientras que el pequeño Mateo, con 6, aplaudía, encantado con el drama. «Te lo dije», susurró Enrique a su hermana. «No duraría ni hasta la cena». El sonido de la puerta al cerrarse fue seguido por un silencio satisfecho. Habían vencido una vez más. La fortaleza que construyeron a su alrededor seguía impenetrable, protegida por su crueldad infantil y por el dolor que la alimentaba. Vicente Villaverde, que observaba todo desde la penumbra de su biblioteca, sintió el vaso de whisky pesar en su mano. Él era un titán en el mundo de los negocios, un hombre conocido por su frialdad y por su capacidad de aplastar a la competencia sin pestañear. Había construido un imperio de hoteles de lujo. Su palabra era ley en salas de juntas por todo el mundo. Sin embargo, allí, dentro de su propia casa, frente a sus propios hijos, era un rey depuesto, un general derrotado. Con cada niñera que huía, no veía solo una empleada menos, sino un reflejo de su propia y colosal falla. Podía controlar fortunas, pero era completamente incapaz de controlar la tristeza que se había transformado en veneno en el corazón de sus hijos. La rabia, alimentada por la impotencia, finalmente explotó. «¿Esto les parece gracioso?», bramó, la voz resonando en el mármol frío del vestíbulo. Las sonrisas de los niños vacilaron por un instante. «¿Creen que es un juego arruinarle la vida a cada persona que traigo para cuidarlos? ¿Les parece divertido actuar como pequeños monstruos?». Su grito era un acto de pura desesperación, el rugido de un hombre que veía a su linaje desintegrarse ante sus ojos. No estaba solo enojado por el desorden o la falta de respeto, estaba aterrorizado por el vacío que veía detrás de su malicia, una ausencia total de empatía que no sabía cómo reparar. Mariana, altiva y desafiante como siempre, dio un paso al frente, con la barbilla en alto. «No necesitamos a nadie», respondió, la voz fría como el hielo, mucho más vieja que sus 12 años. «Nadie que traes nos entiende. Nadie es como mamá». La mención a su madre fue como un cuchillo clavado en el pecho de Vicente. La imagen de Isadora en su cama de hospital, frágil, la voz un hilo, regresó con una fuerza abrumadora. Podía sentir el toque de su mano helada en la suya. Podía oír su última súplica. Aquel nombre, que rara vez se pronunciaba en esa casa, era la clave de el origen de todo el dolor que ahora se desbordaba en forma de rebeldía. Se dio la vuelta, incapaz de enfrentar los ojos acusadores de su hija. La promesa que le había hecho a su esposa en su lecho de muerte pesaba sobre él como una montaña. «Protégenos», le había pedido. «No dejes que se pierdan». Y sin embargo, 3 años después, era exactamente eso lo que estaba sucediendo. Los veía perderse cada día, ahogándose en su propio dolor y arrastrando a todos a su alrededor al fondo.
Les había dado todo lo que el dinero podía comprar, los mejores juguetes, los viajes más exóticos, las escuelas más caras. Pero había fallado en darles lo único que Isadora le había pedido, lo único que realmente importaba: protección contra ellos mismos. La noche fue larga y tortuosa. En su despacho, Vicente analizaba pilas de currículums de las agencias más exclusivas, cada página un recordatorio de sus fracasos anteriores. Especialistas en psicología infantil, gobernantas con décadas de experiencia, niñeras con entrenamiento militar. Ninguna había estado a la altura de la alianza de sus 4 hijos. Desde el piso de arriba, todavía podía oír los susurros y las risas contenidas de ellos, el sonido de su victoria resonando como una burla. Cerca de las 3 de la mañana golpeó el escritorio, la frustración consumiéndolo. «Tiene que haber alguien», murmuró a la oscuridad. «Alguien en el mundo capaz de romper esta barrera». Era una plegaria lanzada al vacío, sin esperar respuesta. El desayuno siguiente fue tenso y silencioso. Los niños comían con una indiferencia ensayada, como si la noche anterior no hubiera ocurrido. El sonido del timbre rompió la monotonía. Nadie reaccionó. Era solo el comienzo de un nuevo ciclo, la llegada de la siguiente víctima. Vicente se levantó arrastrándose hasta la puerta, preparado para otra entrevista inútil. Pero la voz que escuchó del otro lado lo detuvo. «Buenos días. Vengo por el puesto de niñera». Abrió la puerta y la figura que vio lo dejó completamente sin palabras. La familia entera, que se había girado para mirar, quedó en un silencio absoluto. Era una mujer, sí, pero diferente a todas las demás. En la puerta de la mansión, enmarcada por la luz de la mañana, estaba una mujer de cabello oscuro y mirada firme. Había una serenidad en su postura que era casi desafiante en aquel ambiente cargado. Pero lo que detuvo el tiempo, lo que silenció las risas maliciosas y congeló el desprecio en los rostros de los niños, fue el hecho de que no estaba de pie, estaba sentada en una silla de ruedas. Vicente parpadeó, seguro de que estaba viendo cosas. «¿Usted viene por el puesto?», logró preguntar. Ella sostuvo su mirada, sin vacilar. «Sí, supe que nadie dura mucho aquí, pero no vine a rendirme». Los 4 hermanos se miraron entre sí, una sonrisa cruel comenzando a formarse. Aquello sería más fácil de lo que imaginaban. Una mujer en silla de ruedas contra 4 niños rebeldes y heridos. Una batalla imposible antes de... Si crees en la fuerza que se esconde donde menos esperamos, deja tu like, suscríbete para no perderte un segundo de esta historia y manda un mensaje de apoyo para la valiente Eloísa y para los niños que intentará salvar. El silencio que se instaló tras la presentación de Eloísa fue roto por la risa cruel de Enrique. «¿Cómo vas a cuidarnos si ni siquiera puedes caminar?», preguntó, la voz cargada de un desprecio infantil que había aprendido a usar como arma. Mateo, el menor, imitó la carcajada de su hermano, mientras Valeria escondía una sonrisa detrás de su vaso de jugo. Mariana, la líder silenciosa del pequeño ejército, solo levantó una ceja, el juicio claro en su rostro. Para ellos, la batalla ya estaba ganada. Aquella mujer no era una adversaria, era un chiste, una figura frágil que romperían por puro aburrimiento antes del anochecer, demostrando una vez más que nadie era lo suficientemente fuerte para invadir su mundo. Eloísa no se encogió ni mostró dolor. En cambio, impulsó su silla hacia adelante, acercándose a la mesa hasta que pudo encarar a cada uno de ellos. «No necesito mis piernas para cuidarlos», dijo, la voz sorprendentemente calmada y firme, cortando el aire burlón. «Lo que necesito es paciencia, firmeza y algo que ustedes parecen haber olvidado cómo es». Hizo una pausa, su mirada pasando de un rostro a otro. «No les tengo miedo». La declaración fue tan directa, tan desprovista de vacilación, que las risas murieron. Esperaban lágrimas, ira o súplicas. No esperaban un desafío.
Vicente, aún aturdido, sintió la necesidad de intervenir, más por un sentido del deber que por convicción. «Señora, con todo respeto, mis hijos son complicados», comenzó, las palabras sonando débiles incluso para él. «La última niñera se fue anoche llorando a mares. No me gustaría que usted pasara por una situación». Le estaba ofreciendo una salida, una oportunidad de retirarse antes de que la crueldad de sus hijos la alcanzara. En el fondo, no intentaba protegerla a ella, sino a sí mismo, del espectáculo de otra derrota, de otra prueba de que su familia estaba irremediablemente rota y que él era incapaz de arreglarla. Ella lo interrumpió con un suave gesto de la mano, un movimiento que no pedía, sino que asumía el control. «Señor Villaverde, no vine aquí para que sientan lástima por mí», dijo, ahora dirigiéndose a él, pero sin quitar los ojos de los niños. «Vine porque sé lo que es vivir en una casa donde el dolor se disfraza de rabia. Sé lo que pasa cuando no hay límites». Sus palabras llevaban un peso, una sabiduría que parecía provenir de heridas profundas. Si usted busca a alguien que solo aguante a sus hijos, quizás no sirva. Pero si busca a alguien que los entienda y no se rinda con ellos, entonces soy la persona adecuada para este trabajo. Enrique, inconforme con la pérdida de control, decidió pasar de la provocación verbal a la acción. Dejó caer deliberadamente su tenedor de plata al suelo, el tintineo del metal en el mármol resonando por la sala. «Si eres tan valiente, recógelo», desafió, una sonrisa maliciosa formándose en sus labios. Los otros hermanos contuvieron la respiración, cómplices del acto. Era la prueba perfecta, humillante, física y, en su opinión, imposible para ella. La imaginaban pidiendo ayuda, arrastrándose por el suelo o simplemente admitiendo la derrota. Era el jaque mate que les daría la victoria en el primer asalto de esa guerra silenciosa. Eloísa observó el tenedor en el suelo por un segundo, luego miró a Enrique sin ninguna expresión. No dijo nada. Con una agilidad que nadie esperaba, maniobró la silla, se inclinó ligeramente y, usando el pie, atrapó el tenedor contra la rueda. Con un movimiento fluido y sorprendente, levantó el pie, trayendo el cubierto hacia arriba, lo tomó en el aire con la mano y lo depositó suavemente en la mesa, justo frente al niño atónito. El silencio en la sala era absoluto. Los niños la miraban como si hubiera hecho un truco de magia. Había convertido la trampa de ellos en una demostración de su fuerza única. Valeria, intentando recuperar el poder para su hermano, fue la primera en romper el silencio. «Solo era un juego», murmuró, pero sin la convicción de antes. Eloísa giró su rostro hacia ella, la mirada aún tranquila pero incisiva. «Un juego es cuando todos se divierten, Valeria. ¿Tú crees que fue divertido para mí?» La pregunta no era un regaño, era una lección. Una lección sobre empatía, algo que claramente faltaba en esa casa. Valeria no supo qué responder. Por primera vez, alguien no había reaccionado a su ataque, sino que lo había deconstruido, obligándolos a mirar su propia crueldad, y eso era más incómodo que cualquier grito o castigo. Mariana, la líder silenciosa, sintió que debía intervenir para reafirmar el dominio. «No creas que solo porque recogiste un tenedor vas a durar aquí», dijo, la voz fría y desafiante. «Todas se van, y tú también te irás». Era la sentencia final del grupo, una promesa que, hasta entonces, siempre se había cumplido. Eran los dueños de ese territorio, y ella era solo una invasora más destinada a ser expulsada. La amenaza flotó en el aire, un último esfuerzo para intimidarla, para recordarle que, al final, ellos siempre ganaban. Ella era una y ellos eran 4. La matemática para ellos era simple. Eloísa encontró la mirada de Mariana y la sostuvo. «Eso dependerá de ustedes», respondió, la voz sin una pizca de vacilación, «porque, a diferencia de las otras, yo no corro, yo no huyo.
La frase, dicha con una convicción absoluta, hizo que incluso la altiva Mariana desviara la mirada por una fracción de segundo. Y fue en ese instante que Vicente tomó su decisión. «Está bien», dijo rompiendo el silencio. «El puesto es suyo». La contrató no por lástima ni por desesperación, sino porque acababa de presenciar algo que no veía en años en esa casa. Alguien que no tenía miedo de sus hijos y, más importante, alguien que no tenía miedo de sí misma. La mansión se sumió en 1900 en su silencio nocturno habitual después de la cena. Vicente se encerró en su despacho, un refugio seguro de paredes forradas de libros y de problemas familiares que no sabía cómo resolver. Los niños se retiraron a sus habitaciones, o al menos fingieron que lo hacían, y Eloísa, tras dejar la cocina en perfecto orden, maniobró su silla por el pasillo principal, sintiendo la electricidad en el aire. Había trabajado con niños difíciles antes, pero había algo diferente allí. Los 4 hermanos no eran solo rebeldes, eran un ejército organizado, calculador, unidos por un dolor compartido que se manifestaba como una crueldad estratégica. Ella no era solo una niñera, era un objetivo. Apagó las luces del pasillo y se dirigió a su habitación. Era un cuarto sencillo, casi monástico en comparación con el resto de la casa. Apenas tuvo tiempo de aparcar la silla junto a la cama cuando oyó la primera señal, un suave crujido en el pasillo, seguido de risas ahogadas. Eloísa sonrió para sus adentros. «Que empiecen los juegos», susurró. Los pasos se multiplicaron, y luego un sonido metálico y pesado fue arrastrado y apoyado contra su puerta. Giró el pomo. Estaba bloqueado. Los hijos de Vicente habían atrancado su puerta. Era una táctica infantil, pero simbólica. Querían enjaularla, aislarla, mostrar quién realmente estaba al mando de esa casa. Al otro lado, las voces susurradas de Enrique y Valeria eran claras. «¿Crees que grite? Seguro. Y mañana se irá, como todas las demás». Eloísa simplemente apagó la luz de su habitación y esperó en silencio. La ausencia de una reacción de pánico claramente los confundió. Después de 10 minutos de silencio, el ataque escaló. Escuchó un sonido de algo siendo empujado y a continuación, un líquido comenzó a filtrarse por debajo de la puerta. Agua. Estaban intentando inundar la habitación, una travesura que podría volverse peligrosa. Respiró hondo, no con miedo, sino con la percepción de la profundidad del abandono de aquellos niños. Con un movimiento ágil, tomó una toalla del baño y la colocó firmemente contra la rendija de la puerta, deteniendo el flujo de agua. Luego, golpeó suavemente la madera. «¿Eso es todo lo que tienen?», preguntó en voz alta y clara, la calma en su tono siendo más provocadora que cualquier grito. Hubo un silencio de asombro al otro lado, seguido de un murmullo nervioso. No esperaban esa serenidad. Poco después, oyó pasos apresurados y una puerta cerrándose de golpe. No se habían rendido, solo se habían retirado para preparar la siguiente fase del ataque, frustrados por no haber conseguido la reacción que tanto deseaban. Media hora después, la luz de la habitación comenzó a parpadear intermitentemente, sumergiendo el cuarto en destellos de luz y oscuridad. Luego, un clic final, y la oscuridad se hizo total. Habían cortado la electricidad de su cuarto. Eloísa fue hasta la ventana y la abrió, el aire frío de la noche entrando como un visitante. Desde el oscuro jardín de abajo, voces infantiles comenzaron a entonar un coro cruel. «Bruja, bruja en silla de ruedas», gritaban, las carcajadas resonando. Era el ataque más bajo, apuntando directamente a su discapacidad, el arma que creían más letal. Querían quebrar su espíritu, humillarla hasta que se rindiera. Eloísa, sin embargo, en lugar de encogerse, respiró el aire frío y se acomodó en su silla, cubriéndose los hombros con una manta. Luego respondió, la voz firme proyectándose en la noche, sorprendentemente serena. «Si creen que la
Oscuridad y los gritos pueden asustarme. Están muy equivocados. Yo nací en la oscuridad. He vivido en lugares mucho más fríos que este jardín. Hizo una pausa, dejando que sus palabras resonaran. Y si realmente creen que soy una bruja, entonces quizás sean ustedes quienes deberían tenerme miedo. Un silencio súbito y total cayó sobre el jardín, seguido por el sonido de niños corriendo de vuelta a la casa, genuinamente perturbados. A la mañana siguiente, los 4 hermanos bajaron a desayunar, esperando encontrar a una mujer derrotada, quizás con las maletas listas en la puerta. En cambio, encontraron a Eloísa en la cocina, con un delantal sobre la ropa, el aroma a café fresco en el aire. Estaba sentada a la mesa, leyendo un libro, como si la noche anterior hubiera sido perfectamente normal. «Buenos días», dijo, levantando la vista y dedicándoles una sonrisa tranquila. «Fue un buen intento anoche, creativo, pero tendrán que esforzarse mucho más si su intención es que me vaya». Se quedaron paralizados, la comida intacta en sus platos. Nadie, nunca, había validado sus batallas ni les había hablado de esa forma. El conflicto continuó en el jardín. Enrique y Mateo abrieron la manguera, apuntando un chorro de agua helada directamente hacia ella. Eloísa, en lugar de retroceder o gritar, giró la silla con la precisión de una bailarina, dejándose empapar, y luego sonrió. «Gracias, niños. Realmente necesitaba refrescarme con este calor». Su ataque fue neutralizado, transformado en un favor. La miraron completamente desarmados, sin saber cómo reaccionar ante esa ausencia de victimismo. Ella no les daba el drama que tanto buscaban, el caos que usaban para sentirse en control. Simplemente absorbía sus ataques y los volvía inofensivos. Mientras tanto, Mariana y Valeria preparaban una trampa más elaborada, una cuerda extendida entre 2 árboles, a la altura exacta para atrapar las ruedas de su silla. Luego la llamaron, señalando un camino que la llevaría directamente a la emboscada. Eloísa miró en la dirección que señalaban, luego a sus rostros, y una pequeña sonrisa se formó en sus labios. Ella, que había pasado años aprendiendo a leer el mundo sin depender solo de los ojos, era una experta en detectar peligros sutiles. La tensión en la postura de las niñas, la forma en que sus miradas se desviaban hacia la cuerda, todo era una señal clara. «Bonito plan», dijo, para sorpresa de las niñas, pero un poco obvio. En lugar de seguir el camino indicado, dio la vuelta por el otro lado del césped, dejando la cuerda extendida e inútil detrás. La próxima vez, intenten coordinar mejor. La sorpresa es la clave de cualquier buena estrategia. No solo se estaba defendiendo, les estaba enseñando, convirtiendo su guerra en una lección. Los 4 hermanos se reunieron frustrados. Por primera vez en mucho tiempo, su ejército unido no podía encontrar una sola brecha en la defensa enemiga. Era inquebrantable, impredecible y, lo peor de todo, parecía estar divirtiéndose. Al mediodía los reunió en la cocina. «Hoy vamos a cocinar juntos», anunció. Era una invitación al caos, y ellos aceptaron. Enrique puso demasiada sal en la sopa. Valeria escondió los cubiertos. Mateo dejó caer cáscaras de huevo en el bol de la masa. Cada uno ejecutó su pequeño acto de sabotaje, esperando la explosión de ira. Pero nunca llegó. Con cada error, Eloísa ofrecía una lección. «La sopa está salada». «Genial, nos recuerda que la vida no siempre es dulce». «¿Sin cubiertos?» «Perfecto, aprenderemos a improvisar». Transformaba cada acto de maldad en una metáfora sobre la resiliencia, desarmándolos con una paciencia que rayaba en lo sobrenatural. Al anochecer, los niños estaban agotados. Habían usado todo su arsenal de crueldad y nada había funcionado. Ella no se rompió, ni siquiera vaciló. Antes de subir a dormir, Valeria, la más escéptica después de Mariana, se acercó a Eloísa. «Tú no eres como las otras», susurró,
la frase una mezcla de acusación y admiración. Eloísa solo sonrió y le tocó suavemente el hombro. No, querida, y ustedes tampoco son como los otros niños, solo necesitan que alguien finalmente se dé cuenta. La niña subió corriendo, pero por primera vez había una grieta en la armadura. Eloísa sabía que había ganado la primera y más difícil batalla. Vicente pasó los días siguientes inmerso en su trabajo, un refugio de lógica y control. Sin embargo, algo era diferente. Se encontraba revisando su teléfono, no esperando noticias del mercado de valores, sino la llamada que nunca llegaba, la de su ama de llaves, anunciando que la nueva niñera había huido llorando. El silencio que venía de casa era más perturbador que el caos habitual. La ausencia de crisis era una anomalía que su mente, acostumbrada a prever y neutralizar problemas, no podía procesar. ¿Qué estaba pasando en su propia casa que él, el amo de su universo, desconocía? La falta de noticias era una noticia en sí misma, y una que lo dejaba profundamente inquieto. Curiosidad, mezclada con una extraña sensación de que estaba perdiendo el control, se volvió insoportable. Una tarde, en un acto impulsivo que sorprendió a su equipo, canceló todas sus reuniones y condujo a casa. El camino estuvo lleno de una sombría aprensión. Imaginaba los peores escenarios: un accidente, un chantaje, o quizás el descubrimiento de que sus hijos finalmente habían cometido un acto tan terrible que el personal de la casa tenía miedo de contárselo. Se preparó para la catástrofe, para la confirmación de que su familia estaba más allá de cualquier arreglo, de que su fracaso como padre era, de hecho, absoluto e irrecuperable. Al estacionar el auto en la entrada de grava, lo escuchó. No eran gritos, ni llanto, eran risas. Risas genuinas, fuertes y llenas de vida que parecían venir del corazón de la mansión. El sonido estaba tan fuera de lugar en ese ambiente de tristeza crónica que por un momento pensó que estaba alucinando. Su corazón se aceleró, pero no de pánico, sino de una profunda confusión. Aquella no era la risa cruel de quien celebra una victoria sobre un adulto. Era el sonido puro de la alegría infantil, una melodía que pensó que jamás volvería a escuchar dentro de esas paredes. Entró en casa como un ladrón, siguiendo el sonido, intentando entender el origen de ese milagro imposible. Los encontró en el gran salón. Habían construido un fuerte con sábanas y sillas, y representaban una obra de teatro improvisada. Eloísa narraba una historia con gestos dramáticos, y sus hijos, sus 4 hijos rebeldes, eran los actores. Valeria, siempre tan cínica, blandía una cuchara de madera como una espada de caballero. Enrique y Mateo eran dragones feroces, rugiendo y rodando por la alfombra. E incluso Mariana, su primogénita desafiante, sostenía una lámpara para simular el sol, una pequeña sonrisa en su rostro. No eran una unidad de combate, eran una compañía de teatro, completamente inmersos en un mundo de pura imaginación y colaboración. Vicente permaneció en las sombras, un espectador invisible de la felicidad de su propia familia. Una punzada aguda le oprimió el pecho, una emoción compleja y dolorosa. Era admiración por lo que Eloísa había logrado, pero también eran unos celos agudos y amargos. ¿Cómo lo hizo? Cómo esta mujer, una extraña en silla de ruedas, desbloqueó la alegría que él, su padre, con todo su dinero y poder, no había logrado encontrar en 3 años. Se dio cuenta, con una claridad aplastante, de que su riqueza solo había construido para ellos una hermosa prisión. Ella, con nada más que paciencia e imaginación, les estaba enseñando a ser libres por dentro. Entendió entonces que las pruebas infantiles, las puertas cerradas y las mangueras no eran suficientes. Necesitaba ver si la magia de ella funcionaba fuera de la burbuja de la mansión. Necesitaba arrastrarla a su mundo, un mundo de apariencias, de reglas rígidas y de juicios crueles. Quería exponerla,
quizás para demostrarse a sí mismo que lo que ella hacía era una ilusión, algo que no resistiría el escrutinio del mundo real. Si ella fracasaba en público, él podría racionalizar su propio fracaso. Podría decirse a sí mismo que el problema estaba, después de todo, en sus hijos y no en él. Esa noche, durante la cena, la atmósfera era visiblemente más ligera hasta que Vicente la rompió con un anuncio repentino. Mañana por la noche, ustedes 4 me acompañarán a un evento de negocios en el club. El silencio fue inmediato. Los tenedores se detuvieron en el aire. El club era, para los niños, el símbolo máximo de la vida aburrida y restrictiva de su padre. Era un escenario perfectamente montado para el desastre, un lugar donde la espontaneidad era castigada y las apariencias lo eran todo. Entendieron el mensaje oculto en esas palabras. Aquello no era una invitación. «Papá, no es una buena idea», dijo Enrique, en voz baja, una rara muestra de genuina preocupación. Los hermanos intercambiaron miradas nerviosas. Sabían que su padre los estaba invitando a una noche en familia. Estaba llevando su guerra particular con Eloísa a un nuevo campo de batalla, uno donde ella estaría en completa desventaja, donde las reglas eran dictadas por él y por su círculo social. Quería verla fracasar. Quería exponer su supuesta inadecuación ante todos. Aquello era una trampa, y ellos, los niños, serían el cebo. Vicente lo silenció con una mirada y se volvió hacia Eloísa, la verdadera destinataria de la orden. El club tiene un código de vestimenta y de conducta muy estricto. Habrá gente importante. ¿Cree que puede controlarlos en un ambiente como ese? La pregunta era un desafío directo, un guante arrojado sobre la mesa. Esperaba verla retroceder, dar excusas, mostrar miedo. En cambio, Eloísa encontró su mirada, el rostro una máscara de serenidad. «Sí», respondió, la voz clara y sin vacilación. «Creo que sí». Su calmada aceptación lo desequilibró por completo. Había preparado una trampa, y ella acababa de entrar en ella, voluntariamente. El día siguiente fue una batalla de voluntades. Valeria se negaba a usar el vestido elegido. Enrique y Mateo libraban una guerra contra las corbatas. Pero Eloísa no gritó, no amenazó, conversó, argumentó y los convenció. A Valeria: «Tu madre estaría orgullosa de ver lo fuerte y elegante que te ves con este vestido». A los niños: «Un caballero no usa corbata por obligación, sino para mostrar respeto. Hoy vamos a mostrarles a todos quién es la familia Villaverde». Transformó el temido evento en una misión, una oportunidad para presentarse al mundo no como problemas, sino como un equipo. Llegaron al club, un santuario de candelabros de cristal y conversaciones susurradas. A medida que la familia Villaverde entraba, un rastro de murmullos los seguía. La visión de los notorios hijos de Vicente, generalmente un presagio de caos, caminando con tranquila disciplina junto a una mujer en silla de ruedas, era un espectáculo que nadie esperaba. Los cuchicheos eran una mezcla de lástima, curiosidad y una cruel anticipación por el desastre inminente. Todos estaban esperando la explosión. Vicente sentía el aguijón familiar del juicio público, pero esta vez era él quien había encendido la mecha. Un socio de negocios se acercó, una sonrisa burlona en su rostro. «Vicente, veo que trajiste refuerzos. Una niñera muy especial». La palabra especial fue dicha con una pausa cargada de escarnio. La mesa vecina se rió. Vicente esperó, casi deseando que Eloísa se desmoronara. Ella sonrió. «Tiene usted razón», dijo, la voz clara y audible. «Soy especialmente buena para asegurar que estos niños maravillosos no sientan la tentación de prenderle fuego a las cortinas, como la última vez que estuvieron aquí». Un silencio atónito fue seguido por una explosión de risas genuinas. Vicente la miró, perplejo. No solo había desviado el ataque, lo había usado para ganarse a la sala.
El plato principal fue servido, y con él la inevitable marea de aburrimiento que siempre precedía a las tormentas de mal comportamiento de los niños. Pero esta vez Eloísa estaba preparada. Se inclinó hacia ellos y susurró un nuevo desafío: la cena de los espías. La misión era simple. Cada uno de ellos debía observar discretamente a los adultos en las mesas vecinas y más tarde informar de un detalle interesante que notaran, algo que nadie más vería. La tarea transformó la cena pomposa en una misión de inteligencia. Instantáneamente, los 4 hermanos se convirtieron en agentes secretos, con los ojos atentos, la energía caótica canalizada hacia un juego de percepción y silencio. El dueño del club, un viejo conocido de Vicente, se acercó a la mesa con una sonrisa que no llegaba a los ojos. «Vicente, qué bueno ver a los niños comportándose», dijo, la pausa cargada de significado. «Aunque debo admitir, este no es el ambiente habitual para el personal». Antes de que Vicente pudiera responder con su sarcasmo habitual, Eloísa habló, la voz tranquila pero clara. «Quizás ese sea el problema, señor. Estos niños necesitan aprender que el mundo es más grande que las paredes de esta mansión. Mi trabajo no es solo vigilarlos, sino enseñarles que la amabilidad y el respeto valen más que ser socio de un club». Fue entonces que el accidente, el momento que todos secretamente esperaban, sucedió. Mateo, el más joven, al intentar alcanzar un panecillo, volcó una copa llena de vino tinto. El líquido oscuro se extendió por el mantel blanco e inmaculado, como una herida abierta. Un suspiro colectivo recorrió las mesas cercanas. Era el desastre, la vergüenza pública, la prueba de que el caos era inevitable. Vicente sintió que el rostro le ardía, la rabia y la humillación bullendo dentro de él. Se preparó para el escándalo, para las miradas de lástima y para la confirmación de su fracaso como padre. Eloísa, sin embargo, no mostró pánico. Miró el rostro aterrorizado de Mateo y le guiñó un ojo cómplice. Tomó una servilleta limpia, la dobló en una punta y en lugar de frotar la mancha, comenzó a presionarla suavemente, guiando el vino que se esparcía. «Miren», susurró a los niños, «no es un desastre, es un dragón». Los otros hermanos se inclinaron, fascinados, mientras ella transformaba la mancha roja en una forma abstracta y curiosa. El accidente, bajo sus manos, dejó de ser un error para convertirse en un acto de creación. Un momento de magia inesperada. Los invitados de alrededor, que se habían inclinado esperando gritos y drama, se quedaron en silencio, cautivados por la escena. «¡Qué mujer increíble!», susurró una señora a su marido. «Ha convertido un bochorno en un momento de puro arte». El dueño del club, que observaba desde lejos, se acercó de nuevo, esta vez con una expresión de genuino respeto. La habilidad de Eloísa para transformar el caos en belleza bajo presión era una forma de poder que pocos en esa sala, incluido Vicente, conocían. No solo controlaba la situación, la recreaba, haciéndola suya. Vicente permaneció sentado, en un silencio aturdido. Cada trampa que había previsto, cada punto de fracaso que había imaginado, ella lo había navegado con una gracia imposible. No solo había controlado a sus hijos, había encantado a sus pares y desarmado a sus críticos. La había llevado allí para exponerla, para demostrar que no pertenecía a ese mundo. En cambio, ella sostuvo un espejo ante su mundo y expuso su futilidad. Sentía una mezcla confusa de rabia por su propio error de cálculo y una admiración reacia y profunda. Al final de la noche, mientras se preparaban para irse, Eloísa maniobró su silla junto a él. «Usted quería una prueba, señor Villaverde», dijo, la voz baja para que solo él la oyera. Pero estaba probando lo incorrecto. Él la miró, confundido. El problema nunca fue su capacidad para comportarse. El problema es que necesitan a alguien que los ame de verdad.
no a alguien que solo los controle. Las palabras, dichas sin rabia, fueron como una cuchilla, una verdad simple y devastadora que atravesó a todas sus defensas. Esa noche, el sueño fue imposible para Vicente. Paseaba de un lado a otro en su oscura biblioteca, reviviendo los eventos de la noche. La imagen de sus hijos defendiendo a Eloísa, la forma en que manejó el vino derramado y, sobre todo, sus palabras finales. Él, el hombre que controlaba un imperio, se sentía completamente desarmado por la niñera de sus hijos. ¿Quién era esta mujer? Esta fuerza tranquila e inquebrantable que veía a través de él y de su mundo con tanta claridad. Su plan de exponerla había fracasado estrepitosamente. Solo había servido para profundizar el misterio que la envolvía. Movido por una necesidad desesperada de retomar el control, de entender la fuente de su poder, tomó una decisión. Se sentó en su escritorio, el único lugar donde se sentía verdaderamente al mando, y abrió su computadora portátil. Se puso en contacto con su investigador privado de confianza, un hombre que le había resuelto muchos problemas a lo largo de los años. «Necesito un informe completo sobre una mujer», escribió. «Eloísa, la nueva niñera. Quiero saberlo todo, su pasado, su familia, su historial médico, absolutamente todo». Envió el mensaje, sintiendo un extraño nudo en el estómago. No solo estaba investigando a una empleada, estaba tratando de resolver el enigma que amenazaba con desentrañar su mundo. A la mañana siguiente, la dinámica en el desayuno había cambiado. Los niños no eran rebeldes, estaban tranquilos, respetuosos, y miraban a Eloísa en busca de... Relataban animadamente sus partes favoritas de la misión en el club, orgullosos de cómo se habían comportado como equipo. Vicente los observaba con el informe del investigador pendiente, sintiéndose un extraño en su propia mesa. Había planeado que la cena fuera la ruina de Eloísa, pero, en cambio, se había convertido en su coronación a los ojos de sus hijos. La autoridad en la casa había cambiado sutil, pero definitivamente de manos. Mientras se preparaba para ir a trabajar, Valeria se le acercó. «Papá», dijo en voz baja, «anoche, por primera vez, no sentí vergüenza de ser de nuestra familia». La confesión simple y honesta golpeó a Vicente con más fuerza que cualquier fracaso empresarial. Había estado tan enfocado en la imagen pública de poder de su familia que nunca se dio cuenta de que sus propios hijos estaban avergonzados. Avergonzados de su comportamiento, de su infelicidad, del caos que los definía. Ahora entendía que Eloísa no solo les estaba enseñando modales, estaba devolviendo la dignidad. Vicente fue a su despacho ese día, pero no pudo concentrarse. Estaba esperando el informe que confirmaría sus sospechas de que Eloísa era una impostora brillante, o que revelaría una verdad sobre su pasado que podría ser aún más perturbadora. Las preguntas lo atormentaban. ¿Quién es la mujer que está sanando a mis hijos? ¿Qué dolor forjó una fuerza tan inquebrantable? ¿Y por qué sentía un miedo aterrador de que las respuestas, fueran las que fuesen, lo cambiarían para siempre? La semilla de una profunda transformación, nacida de una prueba fallida, había sido firmemente plantada. Eloísa ganó la batalla, pero la guerra por la verdad apenas comienza. Vicente ahora busca respuestas en su pasado. Suscríbete al canal para no perderte esta revelación y comenta: ¿alguna vez has juzgado a alguien y luego te has dado cuenta de que estabas completamente equivocado sobre esa persona? El informe preliminar del investigador llegó al día siguiente. Un correo electrónico corto y enigmático. Decía que en los últimos 4 años, Eloísa parecía haber desaparecido de los registros formales. No había contratos de trabajo, ni contribuciones a la seguridad social. Era como si para el sistema no existiera profesionalmente.
La sospecha de Vicente, su parte cínica y desconfiada, se encendió. ¿Sería una estafadora después de todo? Alguien que vivía al margen, quizás aprovechándose de familias ricas y vulnerables. La duda, que esperaba disipar, solo se profundizó, volviéndose más oscura y más peligrosa para la frágil paz que comenzaba a instalarse en su casa. Más tarde ese día, mientras luchaba con estas sospechas, bajó a la cocina y se detuvo, observando una escena que contradecía todas sus teorías sombrías. Eloísa estaba enseñando a sus hijos a hacer galletas. La cocina, normalmente un espacio de orden militar, estaba cubierta por una fina capa de harina. Mateo reía mientras intentaba romper un huevo, y Valeria, con una concentración sorprendente, moldeaba la masa. Eloísa los guiaba a todos con una paciencia infinita, el rostro de ella también manchado de harina, la silla de ruedas posicionada en el centro del feliz caos. La imagen era de una domesticidad tan pura y genuina que entró en conflicto directo con el veneno de la desconfianza en su mente. Esa noche, la disonancia se profundizó. Se quedó fuera de la habitación de los niños, escondido en la penumbra, y la escuchó contar un cuento para dormir. No era un cuento de hadas tradicional. Era la historia de una princesa que, tras un accidente, perdió la capacidad de caminar, pero descubrió que podía volar en sus sueños y ver la belleza del mundo a través del corazón de las personas que la amaban. La voz de Eloísa era suave, pero cargada de una melancolía tan auténtica que parecía que no estaba leyendo de un libro, sino de su propia alma. Vicente sintió una opresión en el pecho, la sensación de que esa historia era mucho más que simple ficción. Cuando salió de la habitación y lo encontró en el pasillo, Eloísa se asustó. «¿Lleva mucho tiempo escuchando?», preguntó. «Lo suficiente», respondió él, con voz grave. «Hablas como si conocieras el dolor de esa princesa». Eloísa lo miró, y por primera vez, él vio a través de su serenidad una profunda vulnerabilidad. «Todos tenemos nuestras batallas, señor Villaverde. Algunas son visibles, otras no». No dio más explicaciones, solo se alejó por el silencioso pasillo, dejándolo con la sensación de que había tocado, una que no tenía derecho a entender. La llamada final del investigador llegó tarde en la noche, cuando la mansión estaba en absoluto silencio. «Señor, descubrí el motivo de su vacío profesional», dijo el hombre al otro lado de la línea. «Hace 4 años, Eloísa sufrió un gravísimo accidente de auto. Fue entonces cuando perdió el movimiento de sus piernas. La información cayó sobre Vicente como una piedra, explicando lo obvio, pero al mismo tiempo, sin explicar nada. La silla de ruedas no era el centro del misterio, era solo un hecho. La verdadera pregunta, la que lo atormentaba, era sobre la fuerza que ella poseía, la serenidad que parecía venir de un lugar que él no podía alcanzar. El investigador hizo una pausa, como si dudara en continuar. «Señor, hay algo más. No estaba sola en el auto». Vicente contuvo la respiración. Su hijo de 4 años estaba con ella en el asiento trasero. El silencio en la línea fue roto por la voz baja y pesada del investigador. «El niño no sobrevivió». La frase corta y brutal golpeó a Vicente con la fuerza de una explosión. El aire se escapó de sus pulmones. El despacho pareció girar. Hijo. Ella tenía un hijo que perdió, de la misma edad que sus hijos menores. La verdad era infinitamente más trágica que cualquier mentira que pudiera haber imaginado. De repente, todo encajó con una claridad dolorosa. Su infinita paciencia con las crueldades de sus hijos. Su capacidad para absorber su rabia sin romperse. La historia sobre la princesa. La tristeza en sus ojos que había confundido con debilidad. No era la estrategia de una niñera. Era el instinto de una madre en duelo, cuyo inmenso amor se había quedado sin hogar y que ahora encontraba un nuevo propósito,
una nueva razón para existir en los hijos de otro hombre. Su conexión con ellos no era un plan, era una necesidad de su alma herida. Vicente colgó el teléfono, el auricular resbalando de su mano temblorosa. Una ola de vergüenza, tan intensa que le provocó náuseas, lo invadió. La había juzgado, puesto a prueba, investigado, sospechado de ella, mientras ella cargaba silenciosamente un dolor que él, en su vida privilegiada, no podía ni empezar a comprender. Se sentía pequeño, fútil, un hombre rico en posesiones, pero miserable en percepción. La fuerza de ella no provenía de un secreto oscuro, sino de la más pura e inimaginable resiliencia. No era una impostora, era una superviviente. Por primera vez desde la muerte de Isadora, Vicente Villaverde lloró. No un llanto controlado de luto, sino sollozos profundos y convulsivos que sacudían todo su cuerpo. Lloró por el hijo que ella perdió, por el dolor inimaginable que soportaba cada día con una sonrisa serena. Lloró por su propia arrogancia, por su ceguera emocional. Lloró porque por primera vez entendió que la mujer que había contratado para cuidar a sus hijos era en todos los sentidos infinitamente más fuerte de lo que él jamás sería. La revelación no solo resolvió el misterio, lo rompió por dentro. A la mañana siguiente, Vicente era un hombre diferente. La arrogancia había desaparecido de su postura, reemplazada por un respeto silencioso y profundo. Observaba a Eloísa interactuar con los niños, pero ahora veía cada gesto a través de una nueva lente. Cada sonrisa paciente era una victoria sobre el dolor. Cada palabra de cariño era un acto de valentía. Ya no veía a la niñera en silla de ruedas, veía a una reina en su trono, gobernando un pequeño reino de 1900 niños heridos con una sabiduría nacida del más profundo sufrimiento. La encontró en el jardín más tarde, mientras ayudaba a Mateo a plantar una pequeña flor. Se acercó y por primera vez no supo qué decir. No podía mencionar el informe, no podía verbalizar la tragedia que ahora conocía. Entonces, simplemente dijo las únicas palabras que importaban. Eloísa, perdóneme. Su voz estaba entrecortada. Por mis dudas, por mi desconfianza, por todo. No necesitaba decir más. Ella levantó la vista y en sus ojos él vio que ella sabía. Entendió que él finalmente la había visto. Eloísa no respondió con palabras. Un entendimiento silencioso pasó entre ellos. Una única lágrima que no se preocupó en ocultar rodó por su mejilla, pero sonrió a través de ella. Era una sonrisa de alivio, de reconocimiento, de un dolor compartido que finalmente podía ser visto sin ser nombrado. El muro de secretos y sospechas que los separaba se había derrumbado finalmente, no con el ruido de una confesión, sino con el silencio de una empatía recién descubierta. Ya no había jefe y empleada, solo dos almas que habían conocido la pérdida. Aquella conversación, casi sin palabras, fue el verdadero comienzo de todo. La dinámica entre ellos se transformó. Él ya no era el jefe escéptico y ella ya no era la empleada bajo sospecha. Eran dos personas unidas por una tragedia revelada y por un propósito compartido, la felicidad de 4 niños. La base de su relación cambió de un contrato de 1900 trabajo a un pacto de respeto mutuo y una profunda comprensión. Vicente finalmente entendió que para sanar a su familia, primero necesitaba aprender a ver el dolor y la fuerza en los otros, y la lección más importante de su vida se la estaba enseñando la mujer que casi expulsó de su casa. Al día siguiente de la revelación, amaneció un cielo gris, un reflejo del torbellino de emociones en la mansión Villaverde. Vicente ya no veía a Eloísa como una empleada, sino como un enigma de fuerza y dolor. Comenzó a observarla de una manera diferente, ya no con la sospecha de un jefe, sino con la curiosidad de un hombre que descubre un nuevo continente. Notaba las pequeñas cosas,
La forma en que inclinaba la cabeza al escuchar las historias de los niños, la manera en que sus manos, aunque delicadas, eran firmes y seguras al guiarlos. Veía la tristeza que a veces velaba sus ojos cuando pensaba que estaba sola, y la luz que los llenaba cuando uno de sus hijos lograba una nueva proeza. Empezó a llegar más temprano a casa, usando excusas de trabajo que ni él mismo creía. La verdad es que la mansión, antes un lugar del que huía, se había convertido en el centro de su universo. Quería estar allí para presenciar los pequeños milagros diarios. Observaba a escondidas mientras Eloísa le enseñaba a Enrique a atarse los cordones, una tarea que exigía una paciencia infinita. Escuchaba mientras ayudaba a Valeria con los deberes, explicando teoremas con una claridad sorprendente. Se dio cuenta de que la inteligencia de ella no era solo emocional, era vasta y multifacética, aprisionada por falta de oportunidades. La admiración que sentía comenzó a transformarse en algo más cálido y peligroso. Se encontraba comparando la autenticidad de ella con la artificialidad de las mujeres de su círculo social, mujeres que hablaban de caridad en fiestas lujosas, pero que miraban a sus empleados con desdén. Eloísa no hablaba de bondad, la practicaba en silencio, todos los días. No usaba máscaras. El dolor y la fuerza en su rostro eran reales. Esa honestidad cruda lo atraía de una forma que lo asustaba. Él, el hombre que siempre se sintió más cómodo con lo predecible, se estaba enamorando de lo impredecible. Una tarde, mientras paseaban por el jardín, la rueda de la silla de Eloísa se atascó en una raíz saliente. Antes de que pudiera maniobrar para soltarse, Vicente se adelantó y con un cuidado que lo sorprendió, comenzó a empujar la silla. «No necesito ayuda, señor Villaverde», dijo ella, la voz firme como siempre, pero con un toque de vergüenza. «Lo sé», respondió él en voz baja sin mirarla, «pero quizás yo necesite ayudar». Fue la primera vez que admitió su propia necesidad, su propia voluntad de cuidarla. Aquel pequeño gesto, el sonido de las ruedas en la grava bajo su mando, cambió la dinámica entre ellos para siempre. La frágil burbuja de paz que comenzaban a construir estalló una tarde de martes con la llegada inesperada de Regina, elegante, rubia y con la autoconfianza de quien nació en cuna de oro. Era la mujer que todos, en el círculo de Vicente, esperaban que se convirtiera en la nueva señora Villaverde. Entró en la mansión sin ser anunciada, como si la casa ya fuera suya, y encontró a Vicente y los niños riendo con Eloísa en la sala. La sonrisa de Regina se congeló y sus ojos pasaron de Vicente a Eloísa con un cálculo frío e instantáneo. No vio a una niñera. Vio a una rival. Vicente querido, qué escena tan adorable, enseñando a los niños a ser caritativos con los menos afortunados, dijo Regina, la voz dulce como la miel, pero las palabras goteando veneno. Se acercó, ignorando por completo a Eloísa, y se arrodilló frente a los niños. ¿Pero no creen que ya es hora de tener a alguien que pueda correr con ustedes en el jardín? La pregunta era un ataque directo y cruel, diseñado para exponer la limitación física de Eloísa como un fallo en su cuidado. Los niños, sin embargo, no rieron. Se encogieron, sintiendo la maldad detrás de la falsa simpatía. Más tarde, Regina encontró a Eloísa sola en la biblioteca. «Escúchame bien», siseó, abandonando toda pretensión. «No sé a qué juego estás jugando, pero se acaba hoy. Vicente puede estar pasando por una fase de caridad, pero jamás se fijaría en alguien como tú. Eres un pasatiempo, una curiosidad. Conoce tu lugar antes de que yo misma tenga que ponértelo». La amenaza era clara, la guerra declarada. Eloísa la encaró, la calma en su rostro siendo la respuesta más irritante que podría dar. «Mi lugar, señora, es donde estos niños me necesitan, y por lo que veo, me necesitan mucho». Vicente no escuchó la conversación, pero vio el cambio en la atmósfera de la casa.
Vio la mirada asustada de los niños y la sombra que se cernía sobre Eloísa, a pesar de su esfuerzo por sonreír. Esa noche confrontó a Regina. ¿Qué le dijiste? Al principio ella negó, pero bajo la mirada fría e inquisitiva de Vicente admitió: solo le dije la verdad, querido. Se está aprovechando de tu vulnerabilidad. Tranquilidad con la que profirió la calumnia heló la sangre de Vicente. Finalmente vio la fealdad detrás de su belleza, la crueldad detrás de su elegancia. Ya no sentía atracción, solo un profundo asco. Le pidió a Regina que se retirara y por primera vez la acompañó hasta la puerta, un gesto final e inequívoco de que ya no era bienvenida. Luego buscó a Eloísa. La encontró en la habitación de los niños, leyendo una historia, la voz suave, pero con un temblor casi imperceptible. Esperó a que durmieran y la abordó en el pasillo. Siento mucho lo que Regina dijo, comenzó. Eloísa solo asintió. Necesito que sepas, continuó, la voz llena de una nueva urgencia, que lo que ella piense, lo que el mundo entero piense, ya no me importa. Entonces hizo algo que había estado posponiendo, algo que la investigación no podía darle. Le pidió que contara su historia, no como un interrogatorio, sino como un amigo. No quiero más secretos entre nosotros, Eloísa. Quiero conocerte a ti, la mujer, no solo a la niñera. Quiero entender el dolor que llevas con tanta valentía. La petición, hecha con una vulnerabilidad genuina, rompió la última barrera de ella. Y entonces, en el silencio del pasillo de la mansión, comenzó a hablar, en voz baja, contando sobre el amor, el accidente y la pérdida que definieron su vida. Mientras hablaba, él no la interrumpió, solo escuchaba, absorbiendo la enormidad de su tragedia y su resiliencia. Finalmente, entendió que la fuerza de ella no consistía en no sentir dolor, sino en elegir transformar ese dolor en amor todos los días. Cuando terminó, las lágrimas corrían libremente por los rostros de ambos. Él no ofreció clichés ni palabras de consuelo. Simplemente extendió la mano y le tocó el rostro, un gesto de profundo respeto y admiración. En ese momento de confesión y empatía, su relación se transformó, pasando de la gratitud a algo mucho más profundo y significativo. Al día siguiente, Vicente tomó su decisión final. Reunió a los niños y Eloísa en la sala. Tuve una conversación con Regina ayer, comenzó, y quiero que todos sepan que ella y cualquier persona que no trate a Eloísa con el respeto que se merece, ya no forma parte de nuestras vidas. Los niños lo miraron, sorprendidos y aliviados. Eloísa no es solo una niñera, es la persona que nos está enseñando a ser una familia de nuevo y a partir de hoy es oficialmente parte de esta familia. Quien no pueda aceptarlo no necesita entrar por esa puerta. La declaración era un decreto. Era Vicente trazando una línea en la arena, eligiendo a su nueva familia improvisada por encima de las expectativas de su mundo. Mariana, la mayor, que observaba todo en silencio, se acercó y, por primera vez, abrazó a su padre. «Gracias», susurró. En ese abrazo, Vicente sintió la confirmación de que estaba en el camino correcto. Había pasado años tratando de proteger a sus hijos del mundo, pero ahora entendía que la mejor protección era construir un mundo dentro de su propia casa. Un mundo basado en el amor, el respeto y la valentía de aceptar a las personas como realmente son. La transformación de Vicente fue notada por todos. Empezó a delegar más en el trabajo, a llegar a casa a horas razonables, a participar activamente en las terapias improvisadas del jardín. Redescubrió la alegría de ser simplemente un padre, de escuchar las historias de sus hijos, de participar en sus vidas. La mansión, antes un lugar de paso entre un día de trabajo y otro, se convirtió en su verdadero refugio.
Ya no huía del dolor que esas paredes representaban, las estaba llenando de nuevos recuerdos, nuevas risas, una nueva vida. Eloísa, por su parte, floreció. Libre de la desconfianza de Vicente y protegida de ataques externos, se permitió ser más que solo la niñera. Se convirtió en la confidente de Mariana, la compañera de juegos de Enrique, la contadora de cuentos de Mateo y la mentora de Valeria. Y con Vicente encontró un amigo, un compañero en un viaje de sanación que ambos necesitaban desesperadamente. La silla de ruedas se convirtió en solo un detalle, un accesorio, eclipsada por la inmensidad de su presencia en la vida de todos. Una noche, mientras observaban la luna desde la terraza, después de que los niños finalmente durmieran, Vicente se volvió hacia ella. «Una vez me dijiste que necesitaba aprender a ver con el corazón», dijo. «Creo que estoy empezando a aprender, y lo primero que veo claramente eres tú». La declaración no fue una explosión de pasión, sino constatación tranquila y profunda. Ya no se estaba enamorando de un misterio. Estaba enamorado de la mujer que finalmente conocía, con todas sus cicatrices y toda su fuerza. Eloísa sonrió, una sonrisa genuina que iluminó la noche. «Yo también te veo a ti, Vicente. Por primera vez veo al hombre detrás del multimillonario». La atracción que había crecido entre ellos, antes reprimida por secretos y jerarquías, ahora podía finalmente respirar. Ya no había barreras. Eran solo dos personas que habían encontrado en la otra la pieza que faltaba para reparar sus corazones rotos. Dos almas que descubrieron que la verdadera familia no es aquella en la que nacemos, sino la que construimos con las ruinas de nuestras pérdidas. La reacción de la alta sociedad a la nueva dinámica en la mansión Villaverde fue una mezcla de conmoción y chismes susurrados. La expulsión de Regina del círculo íntimo de Vicente fue el tema principal en cenas y eventos de caridad durante semanas. Muchos veían la influencia de Eloísa como una manipulación exitosa, la historia de una oportunista que se aprovechó de la fragilidad de un viudo rico. Lo que no podían ver, y quizás nunca entenderían, era la profunda y silenciosa revolución que ocurría dentro de esas paredes. Un cambio que no tenía nada que ver con el dinero o el estatus. Vicente, que antes se habría preocupado por cada rumor, ahora los ignoraba con una indiferencia que sorprendía a todos. Su prioridad ya no era su imagen pública, sino la estabilidad de su hogar. Él y Eloísa enfrentaron el juicio externo como un equipo. Cuando un antiguo amigo hacía un comentario sarcástico, Vicente respondía con una calma helada, defendiendo la integridad de Eloísa sin dudar. Se convirtió en el protector que había prometido ser para sus hijos y extendió esa protección a la mujer que los había salvado. Cada rumor que enfrentaban juntos solo fortalecía el lazo entre ellos. La transformación más notable, sin embargo, fue en los niños. Sintiéndose seguros y amados, su rebeldía se disolvió, dando paso a la cooperación y al cariño. Mariana, antes tan dura y cínica, se convirtió en la protectora de Eloísa, reprendiendo a cualquier compañero de escuela que se atreviera a hacer un comentario malicioso. Valeria descubrió un talento para la pintura, expresando en colores las emociones que antes guardaba. Enrique y Mateo, antes socios en el caos, ahora eran socios en aventuras creativas, construyendo mundos fantásticos en el jardín, sin necesidad de destruir nada para sentirse vistos o escuchados. La casa, antes un campo de batalla, se convirtió en un santuario de sanación. Las sesiones de terapia de Eloísa continuaban, pero ahora con la participación activa de Vicente. Aprendía los ejercicios, inventaba nuevos juegos y se maravillaba con la resiliencia de sus hijos. Se estaba reconectando con ellos de una forma que creía imposible, descubriendo las personalidades únicas de cada uno, sus sueños, sus miedos. Finalmente,
Estaba pagando la deuda de tiempo y atención que había acumulado durante años, y con cada día que pasaba sentía que el peso de la culpa disminuía, reemplazado por una alegría simple y profunda. Una tarde lluviosa, todos estaban reunidos en la biblioteca. Eloísa leía un libro en voz alta y los 4 niños, junto con Vicente, estaban sentados en el suelo, acurrucados en cojines, escuchando atentamente. En ese momento, mirando los rostros de sus hijos, la serenidad en el rostro de Eloísa, Vicente entendió la verdad final. La promesa que le había hecho a Isadora en su lecho de muerte, protégenos, no dejes que se pierdan, finalmente la estaba cumpliendo. Y la persona que le enseñó a hacerlo no fue un psicólogo caro o un gurú de autoayuda, sino una mujer que, a pesar de haberlo perdido todo, nunca se olvidó de cómo amar. Esa noche, después de que los niños durmieran, Vicente y Eloísa se sentaron en la terraza, bajo el cielo estrellado. El silencio entre ellos ya no era de sospecha o jerarquía, sino de un profundo confort. Él no hizo un gran discurso ni una petición formal de matrimonio. En cambio, se volvió hacia ella y dijo, la voz tranquila y sincera, «Ya no puedo imaginar esta casa, ni mi vida, sin ti en ella». No era una pregunta, era una constatación, la admisión de una verdad que se había vuelto tan natural como respirar. Eloísa no respondió con palabras, simplemente extendió la mano y la colocó sobre la de él, un gesto sencillo que contenía toda la aceptación, el sentimiento mutuo. Su compromiso se selló allí, no con un anillo, sino con un entendimiento silencioso. La noticia fue comunicada a los niños al día siguiente, no a través de un anuncio, sino de gestos. Vieron la mano de su padre descansando sobre la de Eloísa durante el desayuno. Vieron la nueva y fácil complicidad entre los dos. Su reacción no fue de sorpresa, sino de una aceptación alegre y natural. Era solo la formalización de una verdad que sus corazones ya conocían. Mariana esbozó una rara y genuina sonrisa. Enrique hizo una broma sobre finalmente tener a alguien que pusiera en orden a su padre, y los gemelos celebraron, aliviados. La guerra en su casa finalmente había terminado, y la paz tenía el rostro de Eloísa. La estructura parental estable y amorosa que tanto anhelaban estaba finalmente completa. Un año después, la mansión Villaverde era irreconocible, no en su estructura, sino en su alma. Ya no era un museo silencioso, sino un hogar vibrante, a veces caótico, lleno de vida. Mariana, la general cínica, se había transformado en una joven segura y protectora de sus hermanos. Las paredes, antes desnudas, ahora exhibían las coloridas pinturas de Valeria. La energía de Enrique se canalizaba hacia el deporte y Mateo era un niño feliz y sociable. No fueron curados de su duelo, pues la pérdida de una madre nunca se cura. En cambio, aprendieron a transformar el dolor en fuerza, guiados por una mujer que conocía ese camino de memoria y por un padre que finalmente había aprendido a caminar a su lado. En el aniversario de la muerte de Isadora, la familia instituyó un nuevo ritual. En lugar de permitir que Vicente se aislara en su dolor, todos fueron juntos al cementerio, incluida Eloísa. Ella no intentó ocupar el lugar de Isadora, ayudó a los niños a honrar su memoria. Cada uno contó una historia favorita sobre su madre, riendo con los recuerdos graciosos, llorando las añoranzas. Fue un momento de duelo compartido, pero no fue un momento triste. Fue un ritual bello y sanador, un acto que reconocía la herida de la pérdida, pero que celebraba la nueva y extraordinaria familia que había crecido de las cenizas de esa tragedia, más fuerte y más unida que nunca. Una tarde, mientras estaban todos en el jardín, Valeria le mostraba a Vicente un dibujo que había hecho de la mansión. «Papá», dijo, pensativa, «antes esta era tu casa, ahora es nuestro hogar». La simple distinción golpeó a Vicente con una fuerza profunda.
La frase encapsulaba perfectamente todo su viaje. Una casa es una estructura, un contenedor de riqueza y soledad. Un hogar es un lugar de pertenencia, de aceptación, de risas compartidas y de dolor consolado. Se dio cuenta de que el mayor logro de Eloísa no fue solo salvar a sus hijos de la rebeldía, fue darles a todos ellos, incluido a él, un verdadero hogar. Esa noche, Vicente estaba en su biblioteca, pero no miraba informes. Miraba el dibujo de Valeria, ahora en un marco sobre su escritorio. Pensó en el hombre, que había sido poderoso, solitario y profundamente infeliz. Medía su vida por el valor de sus acciones en la bolsa. Ahora la medía en otros términos, en el sonido de la risa de sus hijos, en el calor de la mano de Eloísa en la suya, en la sensación de paz que finalmente se había instalado en su corazón. Finalmente entendió que había realizado el mayor negocio de su vida. Había cambiado una fortuna incontable por la riqueza impagable de una familia, un amor y un hogar. La historia de la familia Villaverde se convirtió en un testimonio silencioso de que la sanación puede venir de los lugares más inesperados. Demostró que la verdadera fuerza no reside en nunca caer, sino en encontrar el coraje de amar de nuevo, incluso después de una gran pérdida. Aprendieron que una familia no se define por lazos de sangre o convenciones sociales, sino por la elección diaria de estar presente, de perdonar y de construir algo nuevo sobre las ruinas del pasado. Una mujer que había perdido a su propia familia le enseñó a un hombre que estaba perdiendo a la suya que un hogar no se construye con mármol y dinero, sino con paciencia, empatía y un amor lo suficientemente valiente para no tener miedo de sentir. Una historia que nos enseña que las mayores transformaciones vienen del corazón. ¿Qué te pareció el viaje de Vicente y su familia? Deja tu opinión en los comentarios, dale like si te emocionaste con este final y suscríbete para no perderte nuestras nuevas historias diarias. La de mañana puede ser la que más necesitas escuchar.